¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Saludamos a todos nuestros seguidores de Tribuna Sonora. Yo soy Marta Idalia Parra y estamos en una emisión más de Diálogos en Tribuna. Contentos como siempre de que nos permitan acompañarles y con un gran invitado, con un tema bastante interesante. De verdad, les invitamos a que permanezcan en esta entrevista, que la compartan, a que puedan trascender esta información, que estamos seguras va a ser de gran impacto para quienes puedan estar escuchando y aprendiendo junto con nosotros. Esta tarde estamos muy contentos de que nos acompañe en este programa el licenciado en Psicología, Marcos Beltrán Ochoa. Bienvenido, Marcos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, gracias a ti por aceptar, de verdad. También eres maestro en terapia familiar. Y vamos a estar compartiendo un tema, yo creo, bastante necesario de abordar, de recordar, Marcos, también de desmitificar, porque de repente tenemos muchos tabús con el Alzheimer, que vamos a hablar de cómo va siendo un reto para la familia, para quien lo padece, evidentemente también, y sí como desmenuzar estos tabús, te decía, este mito que a lo mejor podemos relacionar con la enfermedad. Y bueno, primeramente agradecerte el que hayas aceptado esta invitación. Estamos muy convencidos de que vas a retroalimentar muchas de las situaciones y las dudas que podamos tener en general. Y yo quisiera que nos ayudaras recordando o a lo mejor ayudándonos a interpretar primeramente este término, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué podemos decir? Esta enfermedad, ¿cómo se diagnostica y qué es el Alzheimer? ¿Qué tal? Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Un gusto totalmente estar por acá compartiendo un poco con ustedes. Y pues bueno, como bien dices, yo creo que hay mucho estigma detrás de esta enfermedad o muchos tabúes tal vez. Y la idea de esta sesión o de esta charla es abordarlas, ¿no? Compartir un poco sobre esos pensamientos incluso que a veces se llega a tener sobre esta enfermedad. Pues bueno, mira, para empezar, es una enfermedad propia del adulto mayor, ¿no? Yo creo que partimos de ahí, de esa premisa que es tan sencilla, creo yo, ¿no? Cualquiera dijera, pues bueno, es obvio del adulto mayor, pero créeme, me ha tocado recibir visitas de personas que se están involucrando con esto y me ha tocado recibir de todo, ¿no? De que lleguen y me digan, oye, ¿sabes qué? Vengo porque vengo con la duda, Marcos, mi hijo tiene Alzheimer. Y ya le preguntas tú, bueno, ¿y qué edad tiene tu hijo? Tiene 22 años, 21 años, olvídalo, okay. O sea, tiene cualquier otra cosa menos Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad propia del adulto mayor. De hecho, una de las principales características o síntomas, digamos, para entrar a esta rifa, como escuché una vez por ahí, es eso, tener la edad, ¿no? A partir de los 60 años aproximadamente es cuando ya uno entra a esta categoría de adulto joven, le llamo yo, porque aquí tenemos puros jóvenes incluso, ¿no? En el centro en el que laboramos, del cual hablaremos más adelante. Más adelantito, claro que sí. Pero claro, ¿qué es esta enfermedad? Sencilla, no nos vamos a meter en complicaciones ni muchas palabras técnicas tal vez, que sea llevadero para todos, sea entendible. Es una enfermedad que afecta principalmente la memoria. Afecta la memoria, afecta incluso la personalidad y el estado de ánimo de la persona, ¿no? Y claro, una de las características también muy comunes es la desorientación en tiempo, espacio y persona. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a dar un ejemplo para que quede más entendible. Supongamos que estás de repente ahí conviviendo con tu abuelo o tu abuela y de repente tu abuelo te dice, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy al baño estando en su propia casa y pasan 5, pasan 10 minutos y ves que no regresa el abuelo o la abuela y resulta que de repente te vas a buscarlo y te lo encuentras en la cocina o en alguna otra área de la casa, menos en el baño, ¿no? Entonces, te va a preguntar, aquí viene un dato bien curioso y muy interesante. El Alzheimer es una enfermedad que se puede diagnosticar más rápido en hombres. Por ahí dicen que los hombres somos un poquito más evidentes para todo. Entonces yo creo que no está tan errado. Un hombre te hubiera dicho, ¿sabes qué? Me perdí, ¿dónde está el baño? En cambio la mujer va jugando con el score, como por acá le decimos, ¿no? O sea, va jugando con la enfermedad, la va camuflajeando de una manera increíble. Por ejemplo, digamos, si hubiera sido el mismo caso, la abuela, la que se hubiera extraviado, probablemente te hubiera dicho, es que vine a tomar agua, pero ¿me recuerdas dónde está el baño? O sea, va jugando con la enfermedad. Lo hemos visto por experiencia propia, incluso en el centro en el que laboro, ver adultos, obviamente hombres en este caso, que vienen en una fase más inicial, digamos, cuando apenas está empezando a manifestar síntomas. En cambio, normalmente la mujer llega a llegar o más bien llega acá con nosotros,
cuando ya está casi brincando casi a una fase intermedia, ¿no? Que ahorita Ok. también podríamos hablar un poco sobre las fases del deterioro de este Sí. tipo de enfermedades. Claro, porque entendemos que es una enfermedad progresiva, que es degenerativa y que evidentemente tiene este impacto. Y hablando ahorita de géneros, Marcos, ¿es más a lo mejor predominante en el varón, en la mujer, según tu experiencia, o hay alguna cifra que nos pueda arrojar qué tipo de género a lo mejor tiene esta afectación de manera más constante? Claro, hay varias teorías, ¿no? O hipótesis, si quieres llamarle. La principal, yo creo que la más acertada, si nos vamos directamente a lo estudio, a lo que es cuantificable, en el censo de población que se hace, en la escala de adulto mayor, dice, sabes que esto es sencillo, si estamos hablando que es una enfermedad del adulto mayor, después de los 60, todos somos propensos a desarrollarla. ¿Y qué dice este censo de población? Está viviendo más la mujer que el hombre. Entonces yo me uno a esa cifra. Yo no conocí a mis dos abuelos, pero conocí a mis dos abuelas. Entonces estoy de acuerdo en esa posible hipótesis de que, digamos, a lo mejor mi abuelo o alguno de ellos lo estuvo desarrollando a partir de los 60, pero no alcanzó a desarrollarlo porque falleció de alguna otra problemática. Y hay muchos casos parecidos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si nos vamos a lo tangible, es que el hombre vive menos que la mujer, por eso no alcanza a desarrollarlo tal cual. En cambio, las mujeres como que tienen una vida más longeva, por eso alcanzan a desarrollar más los síntomas o las características. Esas son las teorías. Otra teoría que me ha tocado escuchar es referente a que la mujer constantemente está teniendo cambios a nivel orgánico en su cerebro. Por ejemplo, digamos cuando es pues, su periodo, ¿no? Cada mes ya hay un cambio a nivel orgánico. Aunque ustedes no me crean, cada vez que pasa esto, la mujer cambia de su estado de ánimo. A veces está contenta y a No, veces no te no está creemos. tan contenta. Ese es un cambio que ya se está Claro. presentando, ¿no? Otro cambio, por ejemplo, es cuando llega el embarazo. Y si van a otro hijo, ya son 2, ya son 3. O sea, constantemente está teniendo cambios. Y a esto aunado a la menopausia, ¿no? Entonces, es uno de los estudios también que se ha comentado de que está constantemente teniendo cambios, ¿no? Y también, Ok. pues de ahí también he escuchado mucho la frase de que es que la mujer es como que más aprensiva con las cosas que un hombre, ¿no? El hombre es como más relax. Ajá. No sé si también vaya por ahí, ¿no? Pero hay un dato muy curioso. Una vez en una charla así de cafecito, podría decirse, yo recuerdo que una persona que incluso era cuidadora, le pagaban por cuidar, asistir a un adulto que estaba incluso con un diagnóstico de Alzheimer. Ella iba pasando y le tocó opinar en la plática cerrada que tenemos, estaba bien intensa la plática, hablando sobre esto, sobre cuidadores, sobre esto que es cuidar o acompañar al adulto mayor, ¿no? Y ella dice, pues es sencillo, para mí es que la realidad es que el hombre no está acostumbrado a cuidar, la mujer sí. Por eso es más sencillo que un hombre se acerque a decir, ¿sabes qué? Algo le pasa a mi mamá o a mi esposa. O sea, es más propenso un hombre a pedir ayuda en el cuidado que una mujer pedir ayuda en el cuidado de su pareja. Pues entonces digamos que hay hombres que no se llegan a diagnosticar porque la esposa o la hija decide cuidarlo en casa. Ok, que esto no quiere decir que no tenga la condición propiamente, pero estamos hablando como que Exactamente. características incluso hasta emocionales, actitudinales, de género, como nos dices, te agradecemos de verdad muchísimo la atención de estar explicando puntualmente, porque yo creo que tendríamos que empezar a desmenuzar desde el término, Marcos, porque hablábamos ahorita fuera de cámaras que a veces podemos confundirlo con otra terminología que de repente decimos, bueno, la persona tiene Alzheimer o tiene demencia senil y hablábamos de que esta situación, la segunda, pues no aborda algo a lo mejor patológico y yo creo que es importante que la gente tenga este marco de referencia porque a veces como que nos vamos ¿no? con los términos o como decías tú con la sintomatología o si la mujer tiene otra actitud y no quiere decir que no tenga la condición en sí, ¿cómo pudiéramos así a grosso modo diferenciar esta condición de la enfermedad? Mira, dos cosas muy sencillas que me ha tocado ver, ¿no? Dos grandes errores, diría yo, ¿no? La primera, que se acerquen pidiendo informes diciéndole, doctor, tengo una duda. Y la segunda, que se refieren al deterioro como un término de senil, tiene demencia senil. Primer error, no soy doctor, no soy psicólogo, Okay. me toca mucho trabajar con lo que es el adulto mayor. Y en segunda, cuando vienen con un diagnóstico,
referido a que es demencia senil, no es Alzheimer. Ahorita lo comentabas incluso detrás de cámara, ¿no? O sea, antes de iniciar, senil es un término solamente para decir que algo está pasando. O sea, no sabemos qué, pero algo le está pasando al adulto. Es como un foco rojo, exactamente, es una situación. es un foco rojo. Como bien te decía ahorita, es como si tú agarraras una bolsita y en esa bolsa fueras echando el Alzheimer, el deterioro vascular, el Parkinson, todo ese tipo de enfermedades o síndromes neurodegenerativos que puede llegar a desarrollar el adulto mayor o demencias, y a esa bolsita le pusieras demencia senil, eso sería senil. Simplemente es para referir todo el conjunto de enfermedades que puede llegar a desarrollar el adulto. Entonces, ¿qué es lo sugerible? Para poder brindar una atención oportuna sobre todo y que tenga un impacto en la calidad de vida del adulto, lo principal que se tiene que hacer es tener un diagnóstico. ¿Quién hace este tipo de diagnósticos? Un geriatra, un psiquiatra, un internista o un neurólogo. Son las personas que nosotros consideramos, bueno, no nomás nosotros, ¿no? O sea, que en general se considera. Exactamente, no sé, científicamente oficial, hablando, claro. son las ramas de la medicina que favorecen a que se genere un diagnóstico pues oportuno, ¿no? Oportuno. Sin desacreditar las otras especialidades. Digamos que estas son las ideales. De repente nos llegan acá diagnósticos que nos dicen, ¿sabes qué? Mi mamá se está portando de esta manera, yo creo que tiene demencia senil. Ya cuando le preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Y quién te la diagnosticó? ¿Por qué con tanta seguridad? Pues mi vecino, mira, es casi amigo, hermano de la familia y él es médico. Ah, ok, ¿y a qué se dedica? No, pues él es cardiólogo o él es incluso ginecólogo. Una vez me tocó, no, en serio, una vez me tocó que dijeran, él es ginecólogo. Y es pediatra, ¿no? Exacto, y te quedas... Ok, claro, hay que tener este marco de referencia porque de repente en casa también, Marcos, nos podemos sentir expertos y empezamos a asumir, ¿no? Lo importante de realmente preparar a lo mejor ese terreno, pero realmente dándole un seguimiento oportuno, como tú lo decías, si empezamos a observar ciertos detalles, y aquí pronunciando un poquito más, sí te agradeceríamos mucho que nos dijeras en tu experiencia, porque al final del día acompañas como experto también en salud emocional y mental y de alguna manera pues has convivido con la sintomatología. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Cuáles pueden ser los principales, a lo mejor focos rojos, síntomas de alerta ya en casa? Ya dijimos que a lo mejor de 60 en adelante ya hay más posibilidades, a lo mejor evidentemente algunas situaciones en lo específico, y aquí sí me gustaría que nos recordaras cuáles en tu experiencia o en la experiencia que has podido de alguna manera dimensionar pudieran ser los primeros síntomas para empezar a considerar la posibilidad de un diagnóstico de manera ya oficial. Okay. Claro que sí. Mira, es importante comentar que no hay que manejarlo como algo normal. Queremos normalizar que al adulto se le olviden las cosas, que el adulto tenga problemas de muchos aspectos, por ejemplo cognitivo, todo relacionando a procesos cognitivos, no es normal. Primero hay que cambiar ese estigma, ¿no? Lo asociamos con que, es normal, es que ya está adulto, o que ya está viejito, ya está viejita, ¿no? El término más común que llegamos a emplear. Y hay que empezar por ahí. No es común. Yo conozco personas que tienen una edad muy avanzada y tienen mejor memoria que yo, me atrevo a decir. Bueno, y ahora si hablamos sobre cuáles son esos focos rojos, cuáles son esas características que tú de decir, a la torre, algo está pasando aquí. Yo creo que una de las más comunes suele ser aparte del problema de memoria, pero especialmente en la retención de memoria a corto plazo. Okay. ¿A qué voy con esto? A no recordar. ¿Dónde dejé las llaves, por ejemplo? Cosas muy sencillas. O lo que me acaba de decir mi nieto, mi hijo, alguna indicación puede ser que la tengan que repetir constantemente. Claro, eso es muy común, este problema de entender, por ejemplo, a veces estás en el diálogo con el adulto, debido a este daño que se está produciendo a nivel orgánico, incluso en esta parte del cerebro que es el lóbulo temporal, y hay un daño, ¿no? Entonces, digamos que el procesador de memoria ya no está recibiendo nueva información, batalla para almacenarla. Entonces, esa es la principal característica, problemas de memoria, pero sí, a corto plazo, ¿no? Okay. Porque a mediano y a largo plazo sin problema alguno. Nos puede pasar a todos. De hecho, aquí dicen los familiares, es que no se acuerda nada de la actualidad, pero se desplaya hablándote de cuando tenía 20, 30 años. Aquí tenemos muchas personas que no están casadas, tienen sus 80. Claro, y son solteros, instalados en la preparatoria. Totalmente. Y felices sin responsabilidades, claro. Por eso te decía que aquí tenemos puros chamacos, jóvenes, ¿no? Puros jóvenes. Jovenazos, ¿no? Pues qué bendición. Puros jóvenes.
Marcos, gracias de verdad por compartirnos esta importante a lo mejor sintomatología o eso que nos puede estar monitoreando, que ya es un foquito que se empieza a lo mejor a pronunciar más. Ahorita me llamaba la atención cuando decías acerca de que normalizábamos a lo mejor este tipo de, a lo mejor no retener las cosas a corto plazo, y se me ocurre que tiene una relación directa con otro sentido de impacto emocional bastante necesario también de abordar, Marcos, que yo creo que en este proceso de diagnóstico en el que todos tenemos a lo mejor como familia un rol diferente, una personalidad diferente, un matiz diferente, cuando llega el diagnóstico es como cualquier situación, tú vas a actuar como tu experiencia te lo permita, como tu personalidad se haya desarrollado, como elijas incluso responder ante un diagnóstico de tal magnitud con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, pero yo creo que hay un proceso interesante y yo creo que constante de negación, a lo mejor el decir, no pasa nada, es que mi mamá sí es que claro, estaba cansada, es que se está haciendo. Y yo creo que la familia entra en este torbellino de emociones, esta montaña rusa en el que lo acepto, luego no lo acepto, y luego tengo tristeza, y luego me enojo, y luego me da impotencia. Yo creo que también es como un proceso de duelo en el que tenemos que empezar a unificar ya cada situación y empezar a adherirla a nuestra realidad. ¿Cómo, como psicólogo, intervienes en este acompañamiento del proceso de aceptación con la familia? Claro, ahorita comentábamos antes de iniciar el programa referente a este proceso, ¿no? En el centro en el que trabajo vemos como una balanza, como bien te decía, hay una parte del equipo que está viendo por el adulto, por promover calidad de vida, pero hay otra parte que está trabajando con la familia, que es la parte que me toca a mí en lo personal, brindar ese acompañamiento en el que vas informando, vas sensibilizando y vas interviniendo con estas personas, que normalmente suelen ser hijos que cuidan, esposos o esposas que cuidan, ¿no? a su familiar directamente. Entonces, es un proceso muy interesante porque ahorita tocabas varios temas igual de importantes sobre, por ejemplo, cuando hablamos de una negación, ¿no? El proceso de aceptar lo que está pasando. También hablamos sobre un duelo anticipado, el estar viviendo una situación que todavía no ocurre, como claro. es pues la pérdida de ese ser cercano. Sí, el ¿no? día que mi mamá me olvide, por ejemplo, sé que a lo mejor estoy en el futuro porque definitivamente a lo mejor va a terminar siendo una realidad que no estoy distorsionando, pero como tú dices, me anticipo porque hay que recordarlo, es una enfermedad pues progresiva, ¿no? Y es el escenario pues más común que se va a terminar experimentando. Entonces, como que aceptar esta parte, renunciar al recuerdo presente, ¿no? que has acumulado, que sigues coleccionando con tu ser querido, pues debe ser bastante complicado. Claro, pues mira, es sencillo. Imagina tener a un padre o una madre y tú como hijo estarte dando cuenta que algo le está pasando, ¿no? ¿A quién? A esa figura idealizada que tú tenías de ese Claro. superpapá, de esa supermamá. A tu heroína y a tu héroe. Exactamente, imagínate, dices tú, de hecho el diálogo más común entre los cuidadores es que Marcos era tan independiente, es que Marcos era tan fuerte. Era muy fuerte, le entraba todo, siempre bien positivo o siempre lograba resolver todo. Y ahora Claro. siento que me está tocando a mí todo hacer todo eso, ¿no? Claro, porque se convierten de alguna manera, Marcos, en esos niños vulnerables, dependientes, y yo creo que también en esa transición, en ese proceso adaptativo de los pacientes mismos, es acompañarlos en la aceptación, porque a lo mejor los síntomas sí empiezan a ser pronunciados o contundentes, pero no llegan a ese grado degenerativo en primera instancia. Es un proceso, varía, podamos decir, que esa memoria a corto plazo que se vaya como a lo mejor ya disolviendo de cada caso. Claro, ahorita hablamos sobre que es una enfermedad neurodegenerativa irreversible, o sea, llegó para quedarse, ¿no? Entonces va a durar lo que el adulto dure acá con nosotros. Por eso es un proceso de acompañamiento también de la familia, cómo prepararla a que esto sea más llevadero, más sencillo. Normalmente esta enfermedad tiene un estigma de ser una enfermedad de lo peor, o sea, está mal vista. Claro que yo estoy seguro que a nadie le gustaría llegar a desarrollar este tipo de deterioros, pero yo me atrevo a decir que no todo es tan malo. He visto muchas cosas muy buenas con este tipo de enfermedades. Por ejemplo, me ha tocado ver familias que se unen. Es una familia que normalmente, perdón, es una situación que normalmente desune familias. Claro. Esa es la realidad.
pero me ha tocado ver también la otra parte, ver familias que se unen, ver familias que sanan cosas del pasado. Heridas o se fortalecen. Exactamente, van sanando ese proceso y es a lo que invitamos en este proceso de acompañamiento, es lo que se promueve con estas personas que cuidan, el cómo sanar ese pasado, porque muchas veces llegan y la narrativa que ofrece el que cuida es, oye Marcos, pero es que ¿cómo le voy a dar un abrazo? ¿Cómo le voy a decir que lo quiero? Si nunca me abrazó. Tú no sabes lo que me hizo en el pasado, ¿por qué lo tengo Exactamente. que perdonar como de la noche a la mañana? Es una realidad, ¿no? Exactamente, entonces digo, ve todo el proceso que hay detrás, ¿no? O sea, es totalmente un proceso de sanación. Ahorita compartías un dato muy interesante, probablemente los familiares que me vean por ahí, ellos ya tienen bien macheteado esto, ¿no? Que les comparto referente a la montaña de las emociones, le digo Ok. yo, ¿no? Ahorita ella lo tocó, ¿eh? No fui yo. Yo me hago responsable. Sí. Cuando llega el diagnóstico, supongamos que te dice, ¿sabes qué? El médico, esto le está pasando a tu familia, es un diagnóstico, la enfermedad que tú quieras, Alzheimer si quieres, ¿no? Que es la más común a nivel mundial entre los diagnósticos. Lo que llega a suceder, o lo más común, es que el cuidador, o a veces no solamente uno, la familia completa, se sube a este carrito, digamos, ¿no? De la montaña rusa, como si fuera un boleto único, el diagnóstico. Yo le digo, el boleto es de uno, o sea, es de ese papá o de esa mamá, no es de toda la familia. Lo primero que hacen es subirse todos al carrito, ¿no? Entonces, ahorita hablando de la montaña rusa, hay días buenos, hay días malos, ¿no? El adulto tiene un día bueno, la familia o el que cuida tiene un día bueno, pero cuando hay un día malo pasa exactamente lo mismo. La familia o el que cuida tiene un día malo. Entonces, ahí hablamos sobre la importancia de hacer esa separación, de entender que hay una enfermedad que se está viviendo, ¿no? Pero tener esa capacidad de separar, es decir, no es que no te vas a subir o no es que no vas a acompañar en esa montaña rusa, pero no te tienes que subir a ese vagón, digamos que te vas a ir en línea recta y cuando hay un día bueno, aprovecharlo, cuando hay un día malo, también ya saber qué hacer, tener las bases, tener el conocimiento, tener la información, la sensibilización de qué es lo que tienes que hacer en ese cuidado. Claro, y yo creo que esa resolución a la que sería el lugar idóneo para llegar como familiar, Marcos, pues yo creo que la brinda también el conocimiento, porque volvemos a lo mismo, a veces asumo, no me involucro, no me preparo, entonces empiezo a contarme la historia como mejor se me acomoda, empieza a impactarme de manera directa y no queremos decir que no tengas una afectación por ser el familiar, pero de alguna manera el rol puede ser uno más llevadero, si aparte nos informamos, ¿no? Otra duda que me encantaría que nos abordaras desde el plano de vista emocional, Marcos. Los adultos mayores empiezan con este diagnóstico a tener a lo mejor esa pérdida de la memoria. ¿Y qué hay con sus emociones? Esas las podemos decir, las siguen a lo mejor reproduciendo lo que sentían. ¿Cómo manejas esa parte emocional con ellos? Porque a lo mejor no me acuerdo lo que viví, por decirlo de un modo, pero a lo mejor sí estoy reconociendo cómo me sentí o cómo me siento, cómo empiezan a expresar, ¿no?, esa emotividad de repente. Ahorita comentábamos sobre duelos. No nomás la familia está viviendo un duelo, el adulto está viviendo un duelo. La persona diagnosticada, entonces, claro. imagina qué difícil es estar perdiéndose en su propia historia, ¿no? En su propia mente, en su propia cabeza. Hay una frase muy buena que siempre la comparto, no recuerdo tal cual viene en el texto, pero hace referencia a un hombre que está luchando por encontrarse a sí mismo. En el día a día dice, yo lucho y lucho por encontrarme a mí mismo y en esa búsqueda de mi propio ser me vuelvo a perder y vuelvo a empezar a tener esa búsqueda. Entonces, hay un duelo que se produce a nivel interno, pero también hay un duelo del que poco se habla, ¿no? Que es precisamente este duelo interno. Normalmente la familia habla sobre, es que estoy perdiendo a mi papá, estoy perdiendo a mi mamá. Ojo, ¿qué está perdiendo esa persona? Está perdiendo su historia, su legado, todo lo que hizo. Imagínate tantos años de haber trabajado tal vez o haberse enfocado en desarrollar su profesión o su familia y pues en cuestión de tiempo, 1 año, 2 años, se te vaya yendo de las manos todo esto, ¿no? Entonces, esa parte es la que promovemos mucho, la sensibilización, entender también o promover la empatía, ¿no? De qué le está pasando también al que está padeciendo la enfermedad. O sea, no solamente enfocarnos en qué estoy viviendo yo, Claro. ahorita hablabas de percepciones. Sí. Así tuviéramos 5 hijos y un mismo papá, cada hijo está teniendo su propia
situación emocional, ¿no? Claro, cada uno está contando la historia como mejor se le Exactamente, cada quien acomoda. tiene su propia historia porque los vínculos eran distintos con ese padre. Claro, Pero ¿y qué está pasando con ese padre o con esa claro. madre? O sea, a veces no vemos esa parte. Yo le digo, hay que entender, hay que ser un poquito empáticos. No significa que tienes que ponerte en los zapatos del otro, no. Simplemente ver a través de los ojos del otro y tratar de comprender qué es lo que le puede estar pasando a esa persona. Claro, y qué oportuno es tener este acompañamiento profesional y qué oportuno también es recordar y reconocer que la persona diagnosticada pues está en un camino de desencuentro, ¿no? O sea, me quiero encontrar, quiero a lo mejor anclar cada pieza de mi rompecabezas de vida y cuando ya siento que la estoy armando, de repente se me deshace este rompecabezas y ponernos un poco muy empáticos con ellos. ¿Qué podemos hacer como familia? Yo creo que lo idóneo es buscar este acompañamiento, esta ayuda, pero en casas y por la razón que sea, Marcos, a lo mejor no están teniendo como que este abrazo grupal de profesionales. Yo creo que hay cosas que sí pueden hacer las personas que nos estén escuchando, que estén en esta situación, que estén actuando bajo estos escenarios o que en algún momento tengan ya esta realidad en sus vidas de manera intermitente o permanente. ¿Qué se puede hacer desde casa? ¿Cómo sugerirías que son a lo mejor esos pasos? Si bien es cierto, no hay una fórmula infalible, yo creo que hay cosas que sí pueden ayudar mucho en este proceso. ¿Cuáles consideras tú que pudieran ser? Mira, lo principal que se tiene que hacer es dejar de preguntarse el por qué. O sea, de por qué a mí, por qué estoy viviendo esta situación. Lo ideal ahora sí que es empezar a prepararse, informarse. Lo principal que uno tiene que hacer es informarse. ¿Qué es lo que le está pasando al adulto? ¿Cuáles son los posibles síntomas que va a llegar a desarrollar? ¿Cómo es el proceso? Y no significa que con eso te tienes que anticipar a lo que va a pasar, no. Este es un proceso en el que se vive día a día. ¿Por qué? Porque las personas son muy volubles. A veces están bien, ahorita digamos, los saludas ahorita y está contento, vienes a los 15 minutos, está triste. Entonces, suele suceder, ¿no? Entonces, uno tiene que tener esa capacidad ahora sí de que estar siempre con esa paciencia, tener la paciencia y el amor por la persona. Si estás batallándole con la cuestión de la paciencia, hay ejercicios de relajación buenísimos en YouTube y en la plataforma que busques o en cualquier otra página vas a encontrar hay mucha información sobre qué hacer. Hay que promover eso, el tener o trabajar en la paciencia, trabajar en la cuestión afectiva de poder brindar tiempo de calidad al adulto, o sea, acompañarle pero con un tiempo que sea de calidad. No sirve que cuides 8 horas y las 8 pues estés indispuesto, ¿no? Digamos, a que Claro. cuides 4 pero con toda la pila y con toda la actitud, eso va a marcar diferencia. Entonces, eso es lo que invitamos a las personas que probablemente se están adentrando a esto, ¿no? Informarse lo que le está pasando a su familiar les va a permitir sensibilizarse un poco y tratar de comprender lo que le está pasando al adulto. Claro, y al final del día yo creo, Marcos, que también es una situación que nos invita mucho a resignificar, como tú dices, el diagnóstico, el dejar de buscar el por qué y rebuscar en esa película mental y empezar a preguntarnos ¿para qué a mí? ¿Para qué a mi familia? ¿Qué me está enseñando esta situación? Y tiene mucho que ver también la actitud con la que yo empiece a abordarla. Yo creo que va a generar ese impacto directamente positivo en cuanto a tu disposición, va a ser proporcional también a lo mejor a la mejor anímica de aquel día la persona que estás acompañando, que también lo volvemos a recordar, también está padeciendo. No hay que ser, yo creo, ahí tan egoístas y empezar a vivirse el proceso, a liberar esa contención tal vez, pero no perder el enfoque, que no nada más estás perdiendo a lo mejor los recuerdos de tu mamá o la imagen de tu mamá, de tu abuela, de tu papá, sino no desenfocar que esta persona también se encuentra en una pérdida de sí misma, ¿no? Mira, la memoria se pierde, los vínculos no, ¿eh? O sea, la parte afectiva va a estar latente. A lo mejor no va a recordar tu nombre, pero va a recordar esa esencia que transmites, ¿no? Claro. Y qué mejor que transmitas una esencia de paz. Es importante también comentar que estamos hablando de muchos procesos en una misma situación. Como bien comentábamos ahorita, si tuviésemos aquí 5 hijos, ambos están viviendo su propia situación personal. Y es importante que lo compartamos porque a veces dice uno, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo no te quieres involucrar si fulanito ya aceptó la enfermedad? ¿Por qué tú todavía no la quieres aceptar? Es un proceso individual. Claro. No podemos forzar a nadie
acepte la situación. O sea, es un proceso totalmente individual, ¿no? Habrá personas que tardan un poquito más, personas que tardan un poquito menos, pero se tiene que respetar, ¿no? Claro, y qué interesante lo que también nos recuerdas. Yo creo que el progreso es precisamente un proceso y cada uno camina a sus ritmos, da sus pasos en su espacio con los recursos que tiene en el momento en el que se encuentra. Y yo creo que también es una invitación a la familia que se tenga esa paciencia, ¿no? A lo mejor estás ahorita en el proceso de aceptación, no es igual que como lo está recibiendo tu hermano, no es igual como se lo está contando tu papá. Yo creo que sí es importante que la familia también se sume a ese estado de paciencia, pero volvemos a decir, ¿no? Con la mejor de las voluntades, porque yo creo que al final del día la intención puede ser muy coincidente, que es buscar el estar acompañando al familiar. Nos encontramos ahorita, Marcos, en este centro de rehabilitación y terapia, Dorita de Ojeda. Te agradecemos mucho, de verdad, que nos abras acá las puertas y que nos compartas desde tu experiencia profesional e incluso también tu experiencia personal, que estamos convencidos que te ha tocado infinidad de situaciones en las que también te han hecho crecer en todo ángulo como persona. Particularmente aquí en esta instancia, platícanos cómo trabajan, cómo podemos empezar a ubicar, cómo la gente se puede acercar, cómo pueden procesar y cómo acompañan aquí en el Centro de Terapia y Rehabilitación a los pacientes. Claro, somos un centro de día, ¿no? Y tal cual somos un centro de terapia donde buscamos estar estimulando en todas las áreas al adulto, ¿no? Ellos vienen acá de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y hay psicólogos, hay enfermeros, hay fisioterapeutas, está una nutrióloga. O sea, es un equipo multidisciplinario y lo que buscamos es promover calidad de vida del adulto y de su familia, obviamente, ¿no? Ellos vienen acá a trabajar, es la escuela, la de memoria, le dice uno que otro, ¿no? Yo le digo, aquí las materias son la memoria, la atención, la comunicación, el lenguaje, todo eso, ¿no? Que son las áreas más afectadas cuando esta enfermedad llega. Entonces, nuestra función es estar estimulando. Si bien no hay un fármaco que borre o quite o sane o cure esta enfermedad, está comprobado que la terapia no farmacológica es la que está generando un impacto. Claro. Y esa es la que promovemos acá en el centro, estar trabajando con el adulto día con día, ¿no? Sí, qué padre, como lo mencionas, las materias que llevan, ¿no? A lo mejor la comunicación efectiva. ¿Y cuál sería, en tu experiencia, para las personas que nos están escuchando, uno de los exámenes más complicados durante este proceso, tomando en cuenta tu ejemplo, ¿no? Que a lo mejor es la comunicación, la paciencia, la memoria, en esta escuelita que yo creo que es una escuela de vida en la que no nos cansamos ni terminamos de aprender. En tu apreciación, ¿cuáles son esos exámenes más complicados en este proceso? ¿Cuáles son esos momentos más sensibles para la familia y el paciente? Y en tu apreciación también, ¿cómo es lo indicado para sobrellevarlos? Yo creo que la parte más difícil en lo personal, recuerdo cuando recién entré o empecé a trabajar acá, el poder tener esa capacidad para adentrarte a la historia o a la realidad del adulto, ¿no? Porque eso es necesario, el adecuarte a lo que el adulto te ofrece. Entonces, por ejemplo, acá en el centro me ha tocado ser el hijo, el esposo, el amante, el querido, el niño perdido, o sea, todos, ¿no? Todos, el papá obviamente, he jugado todos los roles y todos los he caracterizado, pero el poder haber hecho ese proceso de poder asimilar eso, es complicado. En un inicio yo recuerdo que decía, me quedaba, oye, cuando llegaba un adulto y me decía, oye, me llevas a mi casa, o es que eres mi papá o eres mi hijo. O sea, hay un momento, no te voy a decir que todo el tiempo, ¿no? Pero a veces pasaba ese tipo de situación en esos 5 minutos de desorientación que el adulto llegaba a tener y lo topaba y me asociaba con alguien y tú te quedabas a la torre, ¿qué hago? Pero a esto me refiero con promover calidad de vida, hay que adentrarse en la realidad del adulto. El adulto por su capacidad, por su situación, digamos que tiene esa incapacidad para poderse adentrar a la realidad de uno. Entonces, ese proceso de uno como acompañante del adulto, poder hacerlo es la clave. Okay. Yo creo que eso marca la clave para hablar sobre si está recibiendo o no una calidad de vida. Voy a hacer un ejemplo más sencillo. Es como si yo estuviera con un adulto dialogando y el adulto me dijera que esta pared detrás de mí es verde y yo le dijera, claro que no, la pared es totalmente blanca, ¿no? Tendrá una que otra manchita, pero es blanca. Y el adulto me dijera, no, es verde.
y ahí empezáramos en un diálogo de discusión. Yo sé que la pared es blanca y al que le pregunte aquí la pared es blanca, pero para el adulto es verde. Entonces, si yo le digo al adulto es el verde más bonito que he visto, no va a pasar nada. Claro, Entonces, no. a esto me refiero con el adaptarse a la realidad. Claro, yo he escuchado hijos que dicen, pero Marcos, ¿cómo le voy a echar mentiras a mi mamá? ¿Cómo le voy a mentir a mi papá si yo lo tengo así idealizado? Por eso hay que bajar de ese pedestal a esa madre o a ese padre y entender que está en una situación de interdicción que requiere de tu apoyo, de tu comprensión y de tu acompañamiento. Qué importante no entrar en esos diálogos confrontativos, entender que tenemos que bajarnos 1, 2, 5, a veces 10 escalones con la persona a la que tanto has respetado y has admirado. Y yo creo que el cariño ni es condicionado, ni va a ser modificable, ni es negociable a partir de uno o más diagnósticos. Ahorita hablábamos de lo importante que es estar informado, tener este acompañamiento, Marcos. ¿Hay a lo mejor lo que tú pudieras sugerir para la gente allá en casa que nos está ahorita viendo, que agradecemos, estamos totalmente en vivo, hablando del Alzheimer, como el reto para la familia, esta situación que puede llegar a ser complicadísima, pero que también, como dice Marcos, viene a dar grandes aprendizajes de vida, si tenemos esta apertura, si podemos resignificar, si ponemos eso de nuestra parte. Entonces, gente que a lo mejor no tiene la posibilidad, la disposición, el tiempo, la oportunidad o como queramos verlo, tener el acompañamiento profesional, pero que necesita estar informada. ¿Hay algún tipo de literatura que tú pudieras recomendar, algún libro, alguna información, alguna fuente para que las personas, la familia directa, los conocidos, los amigos, los allegados, gente en general que esté interesada en conocer más acerca de esta afectación, pues pueda tener una redacción o una información certera que tú nos puedas recomendar, Marcos? Claro, hay mucha información, donde le busques vas a encontrar, ¿no? Pero si tú quieres verlo de una manera más llevadera, por ejemplo, con niños, yo promuevo mucho, porque a los niños también hay que involucrarlos, que sepan qué es lo que le está pasando a la abuela, ¿no? O al abuelo. Hay un cuento en YouTube incluso que se llama Mi abuela tiene Alzheimer, así se llama tal cual. Está muy padre, es un video visual donde va explicando y va describiendo lo que le está pasando a la abuela, ¿no? Entonces, ese es totalmente recomendable para mostrárselo a los niños que están cercanos con la abuela, que entiendan a veces Claro. el cambio en el estado de ánimo. Y si tú quieres ya verlo a lo mejor de una manera en una película, por ejemplo, e incluso tengo ese libro ahí, mira, lo había dejado aquí, dije, para acordarme de esta película de Siempre Alice, que esa sí está en donde la busques la vas a encontrar, ¿no? Okay. ¿Y esta aborda la enfermedad en Ajá, general? habla sobre una persona joven que desarrolla este padecimiento. Está, obviamente el libro a mí me gusta mucho más que la película, pero Claro. la película también está padre y te da te va introduciendo, ¿no? A cómo es el proceso. Incluso habla de esta mujer, yo decía que la mujer va jugando un poquito con el score, va camuflajeando su enfermedad. En esta película habla de eso. Qué interesante. Leí ahí un pedacito que qué pasaría si tus recuerdos eventualmente se empiezan a ir y fueras incapaz de impedirlo, porque yo creo que es una lucha constante entre acepto, reconozco, pero qué tal si no, pero qué tal si es un error, pero tiene cura. Y otro punto también súper sensible y también muy necesario de pronunciar es el tema con los niños. Entonces, tú recomiendas que los niños en casa tienen que estar enterados, obviamente dimensionando o capturando la información a sus contextos y a sus edades, pero recomiendas ampliamente que el niño tiene que saber que la abuela o que el abuelo está atravesando una situación particular. Por supuesto que sí, hay que involucrarlo, y más donde el abuelo vive. La idea de esto es que ir sensibilizando a las comunidades más jóvenes, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la pirámide, se está invirtiendo, hay más adultos que jóvenes, es una realidad, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero es una realidad. Entonces necesitamos ir informando y capacitando a nuestras pequeñas generaciones. Ahí la importancia de compartirles esto, que conozcan la situación de la abuela o del abuelo. Es un proceso totalmente natural. Como te decía, todos somos propensos a desarrollarlo, y qué mejor que no es que esté previniendo, yo no quiero desarrollar esto jamás, pero es como si dijéramos, hay que preparar a los que nos van a cuidar a nosotros, aparte. Ok, claro. Sí, no, qué interesante, de verdad, estamos aprendiendo todos contigo, ahorita vamos a checar también, estamos totalmente en vivo si hay preguntas de la audiencia, porque yo creo que todos tenemos a lo mejor alguna duda en particular, pero nos estás acomodando mucho las ideas y lo importante de dimensionar también la parte emocional. Aquí en el centro, ¿cuál sería la culminación a lo mejor del proceso
cómo terminarían el acompañamiento con los pacientes en áreas o a lo mejor ya como en un resultado en el que culminen. Claro, mira, aquí se le da un acompañamiento al adulto desde que llega en una fase inicial donde no hay tanto deterioro hasta en una fase donde ya es totalmente dependiente y se promueven ahí ya los cuidados paliativos más que nada, ¿no? El acompañamiento en la última faceta de la vida, por así llamarle, ¿no? Entonces, nos encargamos de todo ese proceso, de ir capacitando, de ir formando a las personas que asisten al adulto, ¿no? Ok, qué importante, qué interesante y qué apremiante, ¿no? Este tema yo creo que se está de alguna manera desmitificando en esta entrevista también, que como tú dices, a lo mejor hay mucha información, tenemos películas, tenemos libros, pero siempre lo decimos, Marcos, las personas necesitamos recordatorios. De repente pensamos que soy la única persona que está atravesando esta situación, que nadie le ha pasado el diagnóstico en la familia, que a lo mejor me está rebasando, que me siento completamente contracturada por la situación emocional, que me siento perdida, y qué importante es recordar a cada una de las personas que ninguna situación en la vida, incluso un diagnóstico de esta magnitud, de esta índole, pues nos deja sin alternativas. Estábamos viendo también los comentarios, te felicitan, te agradecen también, yo también muchos de tus pacientes, tenemos aquí la audiencia totalmente en vivo a través de la plataforma de Tribuna Sonora. Dice, gracias por compartir, Marcos, muy bueno tu trabajo en la estancia y con los familiares, Dios te bendiga. Es Patricia Rascón, no sé si la ubiques. Saludos a Diego, Ramón Alberto también que nos está viendo. Sí, Pati, te agradece. Para muchos fuiste una luz en el túnel que empezábamos a vivir con el Alzheimer. Habla de su mamá, ¿no? Especialista en el tema, dice Lourdes Guerrero, y te pues manda a saludar y yo creo que también agradecerte. Y la gente pues está realmente, yo creo, interesada, y yo creo que todos tenemos esta necesidad de tener estos recordatorios, porque a lo mejor lo asumo, lo sé, o también a veces sentimos que esos escenarios pues no me van a ocurrir. Normalmente sentimos que vamos a hacer la excepción y no la regla, ¿no, Marcos? Es que no me va a pasar a mí, a lo mejor le pasó al vecino o a lo mejor en la familia. Y hablando de esto, esta es una situación que puede ser también genética. Yo creo que es una pregunta o una duda muy recurrente. Una pregunta, exactamente, una pregunta muy recurrente se nos pasaba, fíjate. Ahorita lo compartí al inicio. Cuando uno cumple 60 años, todos tenemos boleto para la rifa, o sea, todos somos propensos a desarrollar este padecimiento. Hay que reducir los factores de riesgo, promover una buena alimentación, socialmente hay que estar activos, hacer algún tipo de deporte. Eso va a ayudar a reducir los factores de riesgo. Por ejemplo, acá en México lo más asociado a ser propensos pues es cuestión del sedentarismo, o sea, la poca actividad que tenemos y la mala alimentación, ¿no? En un estudio eso fue lo que salió. Genética, cuando los casos se presentan antes de los 60, digamos un caso prematuro o un caso temprano, sí, puede haber un daño en la carga genética de la persona y digamos que la siguiente generación es propensa a llegar a desarrollarlo. Pero si esto se da después de los 60 años, es algo totalmente normal. E inevitable en muchas circunstancias. Yo ahorita que hablabas de factores de riesgo, ¿hay una manera en la que tú pudieras considerar que se pudiera de algún modo evitar o a lo mejor prolongar que llegara este diagnóstico, que pudiéramos estar en la parte preventiva según su experiencia profesional? Yo diría que si se invirtiera más en promover talleres, capacitaciones o intervenciones enfocadas a disminuir la ansiedad y la depresión y el estrés. Hablando de un punto psicológico, porque claro, si yo era como nutriólogo, pues come bien, ¿no? Y claro, come claro, no sé, claro, ciertos alimentos. Pero desde una postura psicológica yo te diría, inviértele a eso, porque yo he checado el estudio de cada uno de los adultos que aquí tenemos, su historial clínico, y todos tienen un detonante, donde hubo un factor de estrés o algo emocional que hizo que esto floreciera. Entonces hay que enfocarnos en eso, en promover la salud mental, que es pocas veces, no es muy llevadero, pero hay que promover la salud mental. Claro, y yo creo que hablando de salud mental, Marcos, en estos tiempos a todos nos quedó claro lo importante que es el acompañamiento emocional después de atravesar todavía ese tiempo en el que nos encontramos de confinamiento, de pandemia, cómo de alguna manera se pronunciaron muchas afectaciones. Ahorita que hablabas de ansiedad, de trastornos de estrés, de a lo mejor de ataques también, no nada más de ansiedad, sino de pánico, qué importante es empezar a canalizar nuestras emociones, que drenen de una manera correcta o lo más correcto posible, entender
hay en casa que así como queremos acomodar de repente las frutas y las verduras, pues nuestras emociones, lo decimos como psicólogos, también merecen acomodarse, merecen reconocerse, merecen descubrirse, merecen de alguna manera también empezar a resolverse desde nuestra responsabilidad en medida de lo posible. Claro, que es lo que promovemos aquí. Mira, si nos vamos a definición oficial, la Organización Mundial de la Salud dice, salud es muchas cosas, no solamente física, no solamente mental, sino social también, hasta espiritual, ¿no? Claro. Entonces es importante eso. Por eso yo me atrevo a decir que lo que aquí se hace no solamente es trabajo de uno, o sea, digamos, no solamente es trabajo mío, es trabajo de muchos, Claro. sobre todo el gran equipo que acá tenemos en el centro, un saludo para ellos, que son buenísimos, cada uno en su área, ¿no? Ya hablemos de nutrición, del área física, el área clínica, todos son buenísimos en lo que ellos laboran acá. Entonces, vuelvo a lo mismo. Salud no solamente es una cosa, son muchas cosas en su vez, ¿no? Y hay que promoverlas todas. Hablabas de la importancia del equipo multidisciplinario, de que cada uno tiene que hacer su parte, no podemos cargar la balanza nada más al psicólogo o al nutriólogo o a la persona que ha sido diagnosticada o a N familiar, o ahora tú te toca, o de repente empezamos a delegar esas responsabilidades, cuando tiene que ser un trabajo en equipo voluntario, que nos demos ese entendimiento, ese tiempo y sobre todo esa razón importante para acompañar al familiar. De verdad, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias, ha sido un tema bastante enriquecedor a título personal y yo estoy segura, como te lo leía, tu público, de tu audiencia que te agradece y que te reconoce tu trabajo, Marcos. Es un gusto de verdad que hagas esto con tanta pasión y compromiso. Creo que toda la entrevista ha sido parte de desarrollarnos o de fortalecernos la conciencia, pero pues antes de cerrar y de entregarte un reconocimiento a nombre del equipo de Tribuna, pues algún mensaje que quisieras mandar a la gente para a lo mejor pronunciar esta conciencia, cómo pudieras tú dar este cierre, esta conclusión del reto que para la familia implica el tener el diagnóstico en casa de Alzheimer. Claro, yo diría que esto es una enfermedad que nos promueve dos opciones, ¿no? La de aceptarla y la de no aceptarla, ¿no? O de negarla. Yo invitaría a todas esas personas que apenas están adentrando a esto de esta enfermedad o este tipo de diagnósticos a recibirla. Va a ser más llevadera para todos. Informarnos, capacitarnos, que la enfermedad, digamos, tiene un lado chusco, no todo es tan malo. Yo he visto bastante cosas graciosas acá en el centro con los adultos y no todo es malo, hay muchas cosas muy buenas. Yo he visto cómo esta enfermedad ha sanado vínculos en las familias, he visto cómo ha unido familias, he visto cómo hermanos que tenían años sin frecuentarse, hoy tienen una relación muy saludable y muy estable y hay que promover eso. No hay que quitar el estigma de pensar de que es el peor de los casos. Claro, es una situación que no todos que no quisiéramos, pero es llevadera, es muy llevadera y se va a volver llevadera entre más la aceptes. Claro, eso sería mi mensaje. Claro, gracias de verdad, Marcos, por recordarnos que al final del día, pues el amor no tiene fecha de caducidad. El amor no se acaba, el amor une y en medida de todas las posibilidades y los escenarios, pues el amor también sana y acompaña, y no hablamos de la sanidad física de este diagnóstico, sino el de unir a familias, de reconocernos humanos, de no sentirnos exentos de atravesar por ninguna situación de este tipo o de cualquier otro y empezar a hacer nuestra parte. Gracias por esta entrevista, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos los seguidores de Tribuna Sonora. Estamos en Diálogos en Tribuna, estamos con Marcos, que nos ha acompañado con este tema tan interesante del Alzheimer y el reto que tiene la familia que lo atraviesa o que tiene en casa este diagnóstico. Queremos entregarte un reconocimiento a nombre de todo el equipo, de verdad, con todo cariño, respeto y admiración, y te lo quiero compartir. Dice: Tribuna otorga el presente reconocimiento al maestro Marcos Beltrán Ochoa por haber participado en el programa Diálogos en Tribuna con esta conferencia Alzheimer, un reto para la familia, impartida este día de miércoles 30 de septiembre del año en curso, que es el año 2020, y de verdad queremos agradecerte muchísimo que nos abras las puertas y que nos compartas y nos recuerdes información tan importante. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Disfrutamos mucho y esperamos en una próxima emisión que nos estés compartiendo desde otro ángulo, perspectiva, temas tan interesantes como este. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias.
Ok, muchísimas gracias de verdad a todos, a nombre de todo el equipo de Tribuna Sonora, gracias por estar en este episodio de Diálogos en Tribuna que se da miércoles a miércoles con una cita totalmente en vivo. Les esperamos la otra semana con un tema igual de interesante y que estamos completamente seguros que les va a ser de sumo provecho. Que todos tengan un muy bendecido miércoles. Yo soy Marta Idalia Parra y ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias.